Hola, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos de vuelta a Water Diplomacy, su podcast favorito de política internacional y geopolítica, donde desglosamos los temas más candentes del panorama internacional y analizamos las cuestiones que más nos interesan del panorama global, que es bastante complejo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se nos hace muy interesante e importante para la política de europea, que pues claramente son las elecciones que se dieron a cabo a principios de junio y pues los resultados que a lo mejor todavía no están tan 100% seguros, pero las tendencias generales hacia dónde vemos que va la Unión Europea hoy en día. Y para acompañarme en esta interesante conversación está Julio Mateos y Nico Pan Montojo. Así que chicos, un saludo, ¿cómo están? Hola Fabio, pues la verdad que tenía muchas ganas de grabar este episodio porque está mucho en juego en Europa y no solo te hablo de la Eurocopa de fútbol que se está jugando también en este momento, sino de la composición del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y también de la Comisión Europea. O sea, en estas semanas, meses, veremos cuál va a ser el futuro de estos 5 años de periodo legislativo. Entonces pienso que es un episodio muy interesante a grabar y honestamente llevo como 2 semanas sin parar de hablar de esto con compañeros de trabajo, con amigos, ir a charlas y demás. Entonces no se me ocurre mejor manera que condensar todo esto que contándoselo a nuestros oyentes en este episodio. ¿Qué tal estás tú, Nico? Yo muy bien, muy bien. Un poco con los roles inversos a Fabio en esta ocasión, porque estoy ahora en México y Fabio se encuentra en Europa, entonces es un poco al revés de lo que a veces ha pasado en este podcast, pero respecto a las elecciones europeas, también estoy con muchísimas ganas de hablar del tema, porque efectivamente creo que es muy importante. Igual en Bruselas, efectivamente, como dices, se está hablando mucho del tema. Tengo la sensación de que en España algo menos, de que ya casi se nos ha olvidado que hubo unas elecciones europeas hace apenas una semana y media. Entonces creo que es un buen momento para refrescar el tema, para explicar por qué es tan importante estas elecciones y por qué han sido tan importantes estas elecciones y qué es cómo nos va a afectar a nivel geopolítico todo esto. Así que yo creo que, nada, tenemos un tema muy interesante por delante y un podcast muy interesante para los oyentes. Eso sin duda, Nico, eso sin duda. Y bueno, qué buena noticia para todos los oyentes, Nico, que estés allá en México, en Latinoamérica. Tenemos, ahora sí que yo diría como 50-50 la gente que está en Latinoamérica y Europa. Entonces, brutal que estés allá conociendo. Ya creo que volveremos a hablar del tema. Para aquellos que les interesa, de hecho, salió un episodio interesante de la última elección que hubo en México y que creemos que pasará para Claudia Sheinbaum. Así que muy interesante. Y con Julio, bueno, Julio, es un gustazo también comentar esto contigo. Tuvimos un episodio muy bueno también hace poco que hablaste con Tania a explicar, pues ahora sí que todas estas instituciones europeas que hacen, cómo se mueve y muy buen episodio. Y también hablando de la Eurocopa, estuvimos en Berlín para ver ese partido Croacia-España, vaya fin de semana y qué partidazo de España, así que bueno, hay que ver ahora qué sigue en este campeonato. Pero bueno chicos, yo creo que ya para entrar en materia y analizar pues para dónde va la dirección general de la Unión Europea, creo que es imprescindible hablar primero que nada de las elecciones europeas, cuáles fueron sus resultados y para dónde creemos que van las cosas. Entonces, Julio, te lo pregunto a ti, así de entradita, ¿cómo fueron de manera general las elecciones? ¿Quién gana, quién pierde? ¿Y cómo ves acá las tendencias generales? Pues mira, antes de ir a los resultados en detalles, me gustaría comentar un poco el contexto porque creo que también es muy interesante porque son unas elecciones muy peculiares, porque son las primeras elecciones que suceden después del Brexit y esto se ha visto reflejado en el número de europarlamentarios, porque anteriormente eran 705, si la memoria no me falla, y ahora se han elegido 720 europarlamentarios. Entonces vemos aquí el primer efecto obvio de este cambio en la geopolítica europea y los Estados miembros de la Unión Europea también. Después también hemos tenido una pandemia de COVID-19 que ha sido una sorpresa para todos y que ha afectado a todos los ámbitos de la vida de los europeos y de la política europea. Y por último, también tenemos la guerra en Ucrania, que ha sido también una sorpresa y que ha cambiado la perspectiva en todos los sentidos y en todo lo que nos podemos imaginar. Entonces, la pregunta central quizá podría ser si estas elecciones cambiaron de manera significativa la política y la democracia europea o significan más status quo con partidos clásicos y, en definitiva, continuidad del proyecto europeo como lo conocemos hasta ahora. Entonces, en cuanto a resultados, pues realmente se esperaba un giro
muy fuerte hacia la derecha y no ha sido tanto el caso. Yo creo que después de estas elecciones los partidos clásicos sí que se mantienen un poco como tendencia. Las elecciones las ganan los populares europeos con 186 escaños, seguidos de cerca por los socialistas europeos con 135 escaños, los liberales europeos, que son los grandes perdedores de estas elecciones, que pierden más o menos 20 escaños en el Parlamento Europeo, pero que aún así conservan 79 diputados. Y después tenemos en cuarto y en quinto lugar los dos partidos de extrema derecha y extrema derecha dura, que son los conservadores y Identidad y Democracia. De todas formas, hay que tener en cuenta que estos resultados no son finales porque en la Unión Europea nos gusta hacerlo todo complejo, ¿no? Entonces, antes del 15 de julio se puede ver diferentes trasvases de eurodiputados de un partido a otro, de partidos políticos de uno a otro. Por ejemplo, los engagés belgas se espera que pasen del Partido Popular Europeo a los liberales. Y como este movimiento de este partido político belga, podemos ver diferentes movimientos. Entonces, igual que estos números son una estimación, nada será final hasta el 15 de julio, donde verdaderamente podemos decir cuál es cada resultado con exactitud. No obstante, podemos ver ciertas tendencias claramente marcadas ya con este resultado que todavía es una estimación. Por ejemplo, como estaba comentando, el desempeño de los principales partidos políticos ha sido bastante notable, ya que han mantenido su posición a pesar de cierto debilitamiento. El Partido Popular Europeo aumentó sus votos y los socialistas europeos mantuvieron su posición. Y también ha habido señales mixtas en cuanto a los verdes y los liberales europeos. Por ejemplo, los verdes tuvieron un resultado fatídico en Alemania, donde perdieron muchísimos escaños y, sin embargo, se han mantenido como una fuerza política muy importante en los países nórdicos. Así que quizá esa sería la primera lección que me gustaría destacar de estas elecciones europeas, que como hay 27 Estados miembros, puedes generalizar, pero no puedes sacar una conclusión que aplique a cada uno de los Estados miembros, porque siempre va a haber excepciones. Sin embargo, Julio, yo creo que aquí, claro que tenemos que hacer a lo mejor hincapié en dos lugares en particular, donde creo que el auge de la extrema derecha fue muy marcado, ¿no? Y estos son Italia y Francia. Yo creo que Francia el que más. Nico, te quería preguntar un poco tú cómo ves la situación en Francia y bueno, con estas elecciones adelantadas, más de 3 años que Macron ha movido para adelante, la situación con Le Pen, el Frente Nacional, Bardella, ¿cómo crees que las elecciones europeas y su resultado impactó en esta decisión de Macron y para dónde crees que va a tirar Francia en estos meses que se vienen? Francia es uno de los motores de la Unión Europea junto con Alemania y lo que pase allí a nivel nacional es muy importante para lo que pueda pasar en toda la Unión Europea y, por tanto, en todo el mundo. Por eso es importante detenerse en esa situación, como dices. Efectivamente, Macron, después del resultado, hizo un movimiento relámpago un poco a la Pedro Sánchez y adelantó las elecciones legislativas prácticamente para allá. Con esto buscaba dos cosas. Al hacer las legislativas tan pronto, no daba demasiado tiempo al resto de rivales para unirse y para de esa forma poder en el sistema legislativo francés hacer frente a Macron y al partido de Macron. Y por otro lado, lo que buscaba también es decir, mirad, la extrema derecha ha ganado sin ninguna duda, porque no hay que olvidar que aparte de Marine Le Pen, también hay un partido a la derecha de Marine Le Pen, liderado por Éric Zemmour, que también sacó muchos votos en las elecciones europeas. Entonces, Macron con este adelanto legislativo lo que está diciendo es, bueno, tenéis que elegir entre mí y la extrema derecha. También he oído a algunos analistas decir que lo que está buscando también es que la extrema derecha gane y, por tanto, tal y como funciona en Francia el régimen político, habría una cohabitación. ¿Esto qué significa? Que el presidente seguiría siendo Macron, pero en caso de que ganara Le Pen las legislativas, tendría que elegir un primer ministro del partido de Le Pen, de extrema derecha. De esta forma, la extrema derecha gobernaría y habría 2 años, 2 años y medio hasta las próximas presidenciales en las que, según algunas teorías, Macron podría demostrar que la extrema derecha no está para gobernar. Sin embargo, ambas opciones son muy arriesgadas y la posibilidad real de la que la extrema derecha alcance el poder en Francia y a través de la Asamblea Nacional sea capaz de bloquear no solo iniciativas francesas, sino todo tipo de iniciativas europeas, porque hay que recordar que muchas de las cosas en Europa necesitan la ratificación de los parlamentos nacionales o por lo menos el acuerdo Claro. de los países, y si, con una Asamblea Nacional totalmente en contra de Europa, por no decir anti-europea, sería muy difícil avanzar. Entonces, Claro. creo que es muy importante lo que está pasando en Francia, veremos qué pasa en las legislativas, pero volviendo a Europa, creo que también la situación en Bélgica ha sido bastante interesante, ¿no, Fabio?
Antes de hablar de Bélgica, simplemente para responder lo que has dicho de Francia, creo que lo expresas muy bien. O sea, es verdad que Macron se va a quedar en el poder por lo menos 3 años más. Y aquí la cosa es si tiene un primer ministro de otro partido, ¿no? Si Bardella termina siendo primer ministro, porque a pesar de que muchas políticas de política internacional o de defensa van a seguir a lo mejor muy a la mano de Macron, puede que este partido, que el Frente Nacional, pues ponga trabas para ciertas políticas nacionales o europeas, ¿no? En el caso de Bélgica es interesante también porque el partido que más ha ganado es un partido de Flanders, que lo que busca es la división, ¿no? Como que más independencia entre la parte francesa, la parte Flemish, la parte más holandesa, pero al final también, por lo menos lo que yo he leído es que es más que nada como para buscar un poco más de leverage político, creo que, o por lo menos lo que yo he visto es que no de verdad busca romper de verdadmente el país, pero no sé, Julio, tú sí estás un poco más metido con los temas de la política belga que yo. De la política belga no tanto, pero de la política francesa a mí me gustaría remarcar, aunque vosotros lo habéis dicho bastante implícito, que las elecciones no son presidenciales, es decir, todavía nos queda Macron para 2 años, las elecciones son legislativas, es decir, se puede cambiar la configuración del Parlamento, que aunque lo habéis dicho implícito, hay veces que es un poco confuso, entonces está bien decir claramente que no, que Macron no va a ser reemplazado por Marine Le Pen, por lo menos, y esperemos que tampoco pase hasta las próximas presidenciales. Pero volviendo al impacto de la política nacional en la política europea, sí que es verdad que estos ascensos de la extrema derecha, tanto en Francia como en Bélgica, como en Italia y como en Alemania, donde Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, también han tenido unos resultados muy buenos, es que al final, como dijimos en el último episodio que grabamos con Tania, querido oyente, si no lo has escuchado ya lo puedes hacer para saber de qué estamos hablando con claridad, el Consejo de la Unión Europea, donde se representan los intereses de los Estados miembros, es quien decide las prioridades de la Unión Europea. Y si las prioridades de la Unión Europea son dictadas por radicales de extrema derecha, cuyas agendas siempre van a ser un poco más conservadoras o muy conservadoras, va a ser más complicado que los temas que se traten vayan a ser los que les gustaría a la mayoría del Parlamento Europeo, que habíamos hablado de Partido Popular Europeo, Socialistas Europeos y Liberales, lo que se conoce como la coalición von der Leyen. Entonces, este mandato yo creo que va a ser un poco un equilibrio entre los poderes nacionales por un lado y los poderes europeos en el otro, lo cual va a ser muy interesante de ver. Otra de las incógnitas que quizá también nos queda es, ahora que la coalición von der Leyen ha sido un poco revalidada, ¿cómo afectará esto al liderazgo de la Unión Europea? Creemos que seguramente von der Leyen será renovada como presidenta de la Comisión Europea, pero para esto necesita un apoyo significativo del Parlamento Europeo, donde las mayorías cada vez van a estar un poco más caras. ¿Cómo ves esto, Nico? ¿Cómo crees que puede afectar la nueva composición del Parlamento Europeo al liderazgo de la Unión Europea? Para los que no lo sepan, Ursula von der Leyen lleva haciendo campaña para volver a ser presidenta de la Comisión Europea desde hace bastantes meses. Más o menos la victoria del Partido Popular Europeo en estas elecciones parecería haber asegurado esta continuidad de la ex ministra de Defensa bajo la canciller alemana Angela Merkel, pero no está del todo seguro. ¿Por qué? Porque para que Ursula von der Leyen consiga de nuevo ser presidenta de la Comisión Europea, hace falta el acuerdo del Parlamento Europeo y eso se va a lograr mediante una serie de complicados equilibrios, mediante una serie de complicados repartos de puestos, digamos, ¿no? En estos últimos días se ha filtrado en los medios de que entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas europeos se habría llegado a una especie de acuerdo por el cual la comisión sería para von der Leyen, el Consejo sería para los socialistas a través de la figura del ministro portugués Antonio Costa y el resto de cargos se irían repartiendo de forma más o menos más para el Partido Popular Europeo, que para eso han ganado, pero de forma más o menos igual. ¿Cuál es el problema? Que para que von der Leyen sea elegida necesita una mayoría cualificada de los líderes de los países europeos y luego además ser aprobada por al menos 361 de los 720 diputados elegidos en las urnas este pasado 9 de julio. El problema es que el voto en el Parlamento Europeo es secreto y aunque los números en principio dan, ya que el Partido Popular Europeo más los socialdemócratas europeos suman un total de 321 escaños, a los que si sumamos los liberales europeos, es decir, Renew, tan de sobra, llegan a 400 de esos 720 diputados, por lo tanto es una mayoría más que cualificada.
el voto es secreto y hay varios partidos socialdemócratas de distintos puntos de Europa que no parecen estar dispuestos a votar por von der Leyen, además de la incógnita incluso de algunos miembros de su propio partido que no están de acuerdo con ella, como puede ser el caso del húngaro Víctor Orbán. Esto quiere decir que hasta que no haya voto en el Parlamento Europeo no vamos a poder saber exactamente quién es el nuevo presidente de la Unión Europea. Y aquí creo que es bastante importante, Julio, el hecho de que von der Leyen, y esto explica lo que yo he dicho, de que no todos los partidos socialdemócratas quieren votar por ella, es que ha habido un cierto tonteo de nuestra todavía presidenta de la Comisión con partidos de extrema derecha europea. Sí, y te diría que esto se debe a que los partidos políticos están intentando vender su apoyo al precio más alto posible. Entonces, esto también lo tiene que tener en cuenta la actual presidenta de la Comisión Europea a la hora de negociar. Y te digo por qué es esto. Porque si bien es cierto que la coalición von der Leyen puede dar los números, es decir, socialistas, liberales y conservadores, el Partido Popular Europeo, los números dan, puede buscar un apoyo de la extrema derecha, de los conservadores y reformistas europeos, donde se encuentran entre otros Vox español o Giorgia Meloni, que también pueden dar su apoyo a Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen también hemos visto que en estos tiempos, como tú bien decías, ha tonteado un poquito con la extrema derecha, dejándose querer por Meloni, diciendo que tampoco era tan mala, que las políticas que tiene a día de hoy no son tan conservadores y tan extremistas. Y esto realmente ha hecho saltar las alarmas de todo el mundo, porque es saltarse un cordón sanitario que hasta ahora existía en la política europea, la extrema derecha. Y esto tiene una doble lectura. La primera, que yo la veo menos plausible, que es buscar el apoyo de la extrema derecha para ser presidente de la Comisión Europea. Digo que lo veo menos probable porque en una coalición en la que esté la extrema derecha, los liberales se van a caer 100%, porque Macron nunca permitiría esto y una coalición ahora mismo sin los liberales no darían los números. Y para esto necesitarías de la más extrema derecha que en caso de que estuviera en una coalición, socialistas y verdes en ningún momento dirían que sí. Entonces es impensable. Y la razón más obvia que le doy yo es para que Ursula von der Leyen tenga y el Partido Popular Europeo tengan un poco un poder de negociación más amplio. Es decir, si vosotros no queréis votarme, también tengo ahí a la extrema derecha que está dispuesta a votarme. Yo soy capaz de ir hacia ellos y pedir su voto sin que me cueste mucho. ¿Entendéis lo que quiero decir? Creo que es un concepto bastante interesante y me parece una estrategia bastante maquiavélica por parte de von der Leyen. Y otra cosa que se me Pero hace muy interesante, Julio y Nico, es que al final von der Leyen ha sido como esa candidata, bueno, en primer lugar que es la presidenta. Ahora creo que eso le da muchísimo, ¿no? Como que poder a su candidatura y que no ha habido ningún otro líder como a lo mejor de ese nivel, como con ese peso y apoyo, ¿no? O sea, es verdad que a lo mejor Nicolás Schmid de los socialistas tuvo un rol un poco más como para darle voz y un buen rostro en la campaña socialista, pero creo que siempre von der Leyen ha sido esa candidata que lo más probable es que termine siéndolo, ¿no? Por lo menos aquí en Bruselas todo el mundo ha dicho, no, ¿cómo es que von der Leyen no va a seguir de presidenta, ¿no? Sí que se han puesto otros nombres en la mesa, pero yo creo que es un poco más también como por el típico politiqueo que hay que hacer y por lo que Julio tú bien dices, porque todo el mundo está tratando de vender su apoyo a un precio muy, muy alto, por lo cual si tienes una que otra alternativa, es una manera de poder seguir como que extrayendo beneficios, ¿no? Y uno de ellos es Mario Draghi, el ex jefe del Banco Central Europeo, que fue pues presentado por Macron, ¿no? Como una posible, un posible candidato a presidente. Ahora es verdad que con toda esta crisis política que está habiendo en Francia, y bueno, no crisis política, pero con estas elecciones y este clima tan tenso que Macron enfrenta en Francia, no creo que tampoco vaya a mover las cosas tanto en Bruselas. No sé ustedes cómo lo ven. Yo creo que además aquí hay un problema extra, que es que creo que lo ha dicho muy bien Julio, que es que efectivamente todos están usando sus posiciones para intentar sacar lo máximo posible porque saben que se juega mucho en este próximo mandato de la Comisión. Tanto las prioridades en política exterior como las prioridades en política interior van a depender mucho de qué tipo de comisión tenemos. Entonces están todos jugando un juego un poco de la gallina, podríamos decir, para ver quién cede antes, quién cede más. Aquí también es importante, me gustaría comentar que la otra cabeza visible de la Unión Europea, por ahora, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, es un rival declarado de von der Leyen, no se llevan absolutamente nada bien y hay muchos rumores en Bruselas de que Charles Michel está maniobrando todo lo que puede para que von der Leyen no repita bajo ningún concepto como presidenta de la Comisión. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que igual
aunque todo el mundo está diciendo von der Leyen y es la opción más obvia por todos los motivos que hemos expuesto hasta ahora, igual puede pasar lo mismo que pasó hace 5 años, que es que haya algún tipo de carambola y se elija a un candidato que no tiene nada que ver con von der Leyen y del cual probablemente ni siquiera estemos hablando o estemos pensando ahora. Fabio ha mencionado a Nicolas Schmidt, al candidato de los socialdemócratas europeos, pero ese hombre probablemente no tiene ninguna opción porque era más un candidato de consenso para no herir a las diferentes familias de la socialdemocracia europea. Entonces, ¿a qué nos lleva esto a pensar? Que quizás el candidato o la candidata, el presidente que acabará saliendo de la próxima Comisión Europea, sea alguien en el que ni siquiera estamos pensando. Puede ser efectivamente Draghi, porque eso sería quizás Super Mario, ¿no? Como le conocemos todo, la opción que quizás todos están pensando de si nadie es capaz de levantar suficiente consenso, quizás Mario Draghi lo logre, pero puede ser alguien en el que ni siquiera estemos pensando y en ese punto es todo sorpresas. Pero, Julio, en ese también hay mucho juego, o sea, influye mucho también en quién puede ser la presidenta de la Comisión el resto de puestos, ¿no? Tanto los comisarios de diferentes áreas en la Unión Europea, como quién va a ser el alto representante para la política exterior, como quién puede ser el presidente del Consejo Europeo. Aquí hay todo un juego de sillas que se mueve una silla y se cae uno y entra otro, ¿verdad? Sí, este juego de política la verdad que me parece muy interesante porque creo que refleja la naturaleza misma de la Unión Europea, en el que todo es un juego de equilibrios. Y es que siempre se tienen que poner de acuerdo para que haya diferentes comisarios de diferentes partidos, que sea de una manera proporcional, con sus nacionalidades, con su género, porque también tiene que haber un poco 50-50 hombres-mujeres, porque si no das una visión un poco a la anticuada. Y, por ejemplo, la anterior legislatura teníamos a 3 vicepresidentes, uno por los populares europeos, que era el suizo Šefčovič, al español Josep Borrell como alto representante, que también era vicepresidente de la Comisión Europea por los socialistas europeos, y la danesa Margrethe Vestager como vicepresidenta de Renew. Y ahora también se están empezando a decir ciertos nombres y algunos de los que suenan es, por ejemplo, Teresa Rivera, actual vicepresidenta del gobierno español por el PSOE, como vicepresidenta del Pacto Verde y también de todo el portfolio de sostenibilidad y transición ecológica. Y también suena ahora mismo a Kaja Kallas, la primera ministra estona, como jefa de la diplomacia europea, que si no me equivoco es de los liberales. Y también suena con fuerza que se desarrolle por primera vez un ministro, bueno, en este caso un comisario de defensa en la nueva comisión, posible comisión von der Leyen, que es el actual ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslav Sikorski. Entonces, tenemos aquí muchos nombres que van yendo para arriba y para abajo. Cuando miramos un poco más para arriba, tenemos también los que llamamos los trabajos top en la Unión Europea. Es decir, el presidente de la Comisión Europea, el presidente del Parlamento Europeo, el jefe de la diplomacia y también el presidente del Consejo Europeo. La presidenta, que en este caso es una mujer de la Comisión Europea, tiene bastante pinta, aunque hayamos dicho que no es 100% cierto que vaya a ser Ursula von der Leyen. Y después ha empezado a sonar el socialista Antonio Costa como presidente del Consejo Europeo. Todo apunta también a que Roberta Metsola seguirá siendo la presidenta del Parlamento Europeo, que también puede renovar durante un mandato extra. Y por último, como bien he dicho, tenemos a Kaja Kallas, la letona, que se perfila como potencial candidata para la jefatura de la diplomacia europea. Entonces, un montón de nombres, un montón de puestos y un montón de juego político, de equilibrios en juego. Bastante interesante. Si los equilibrios son a veces precarios y tienen que jugar con todo tipo de maniobras para poder, digamos, alcanzar un acuerdo entre las diferentes sensibilidades políticas de la Unión Europea, que tú has hablado efectivamente que Metsola apunta a renovar como presidente del Parlamento Europeo, pero muchos analistas dicen que sería solo durante 2 años y medio, que se repartirían entre el Partido Popular Europeo y los socialdemócratas europeos mitad y mitad la presidencia del Parlamento Europeo. O sea, hasta ese punto, hasta ese nivel de detalle llega el reparto para que ningún partido se sienta excluido, ningún partido piense que le están jugando una jugarreta. Pero solo quería hacer esa puntualización porque me hace gracia que incluso se repartan eso hasta ese punto para decir que los juegos políticos y los juegos de alianzas son tremendamente importantes en Bruselas. Desde luego. Y para rizar un poco más el rizo, justo esto que acabas de decir me ha venido a la mente, lo que estaban hablando también de que querían hacer exactamente lo mismo con el presidente del Consejo Europeo, que los primeros 2 años y medio fuera el socialista Antonio Costa y que después lo ostentara alguien del Partido Popular Europeo de algún modo para
darles ese premio por haber ganado las elecciones, porque no olvidemos que al final los populares europeos han sido quienes han ganado las elecciones. El tiempo dirá y dictará cómo termina todo este juego político del que hemos hablado y que me parece muy interesante. ¿Qué te parece si ahora hablamos un poco del futuro de la Unión Europea y del giro este hacia la extrema derecha o quizá el status quo del que hemos estado hablando al principio del episodio? Me parece perfecto. Creo que es tiempo ya de dar paso al bloque 2 de este podcast. Pues muy bien dicho, Julio, Nico, el politiqueo interno en Bruselas y bueno, también el politiqueo en las distintas capitales de la Unión reflejan muy bien este balance no solamente de género, de ideología, sino también literalmente geográfico, lo cual creo que es algo pues muy característico de la política de la Unión Europea. Yo creo que en este segundo bloque es momento de hablar pues del futuro de la Unión Europea y cómo todos estos decisiones políticas pues van a reflejarse en la política tanto interna como externa de la Unión Europea, ¿no? Y este giro a la derecha, ¿para dónde va a llevar pues a la Unión superar estos obstáculos geopolíticos que se están viendo hoy en día? Así que primero que nada, ¿por qué no hablamos de esos problemas internos, ¿no? Este auge de la extrema derecha y pues probablemente más bloques a una mayor integración europea. Julio, empezando contigo, cómo ves este asunto? Pues igual que antes hemos estado un poco alarmistas, ahora que querría llamar a la tranquilidad en cierto modo, porque aunque sí que es cierto que los partidos de extrema derecha han han avanzado bastante menos de lo que se preveía. Y igual que va a costar mucho más a sacar prioridades políticas y sacar iniciativas adelante, se va a poder seguir sacando con la coalición de centro que había hasta este momento. De todos modos, aunque quizá los partidos en poder sean los que eran antaño, sí que pienso que la narrativa ha cambiado un poco hacia la derecha. En las elecciones de 2019, sobre todo se hablaba de la transición dual, lo que llaman la transición dual, es decir, la transición ecológica y la transición digital, junto con otros temas como el pacto migratorio y otros temas que, desde mi punto de vista, normalmente están vinculados más hacia el progresismo, hacia lo que consideramos nosotros la izquierda. Quizá la tecnología no tanto, pero los otros dos sí. Y sin embargo, ahora el discurso se centra sobre todo en industria, competitividad y defensa, que son tres temas que yo pienso que tradicionalmente siempre ha abrazado más la derecha que la izquierda y que ahora es donde se centra el debate y donde seguramente también se centran las iniciativas de esta comisión. Y eso me parece algo muy interesante. ¿Tú cómo lo ves, Nico? Bueno, efectivamente estoy de acuerdo en que no hay que dramatizar y que efectivamente el giro a la derecha, a la extrema derecha, perdón, no ha sido tan alto como se esperaba, pero quiero recordar que al mismo tiempo los resultados tampoco son nada halagüeños, sobre todo si los proyectamos en cuanto al avance progresivo elección tras elección de la extrema derecha. En este caso, los populistas antieuropeos han ganado las elecciones en hasta 9 Estados miembros y han quedado segundo o tercer lugar en 9 países. Eso es más de la mitad, mucho más de la mitad de los países europeos en donde partidos que abiertamente dicen que están en contra, o por lo menos en contra de la Unión Europea tal y como es ahora, han ganado o han quedado segundos. Entonces yo creo que esto sí que es importante recalcarlo, pero efectivamente yo no creo que vayamos a ver un giro radical en las políticas europeas, aunque sí que creo que lo que más va a sufrir es, ya lo has mencionado, pero creo que es importante recalcarlo, es el tema de la agenda verde. Por dos motivos. Los verdes hace 5 años eran una historia de éxito, eran el partido creo que más crecía en cuanto a escaños en el Parlamento Europeo y ahora se han pegado un buen tortazo y han perdido bastantes escaños, entonces su peso va a ser muchísimo menor y también, por tanto, cambia bastante la narrativa en cuanto a qué quieren los europeos. Si los verdes están retrocediendo, igual los europeos no quieren tanto verde. Y luego, como tú muy bien has dicho, Julio, también hay un componente de el tablero geopolítico mundial ha cambiado muchísimo y las prioridades ahora no son las mismas y hay muchísimo más hincapié en hacer industria y en ser competitivos y incluso en crear una industria, digamos, militar potente para no depender tanto de Estados Unidos que en todos los temas de transición ecológica, de evitar emisiones de carbono, de todo lo que la Unión Europea en estos últimos años estaba intentando ser líder o estaba logrando ser líder. Yo creo que estos últimos años, en cuanto a ambición, desde luego la Unión Europea eran quizás la entidad política, desde luego a nivel internacional, que más estaba presionando
para lograr cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Entonces yo creo que esta parte de la agenda sí va a sufrir mucho y lo vamos a ir viendo en los próximos años, cómo se va a ir desplazando el centro de la agenda. Y de hecho yo creo que ya lo estamos viendo con algunos puntos. No sé si nuestros oyentes estarán al tanto, pero ahora mismo hay mucha polémica. Ni siquiera tenemos nueva comisión y ya hay mucha polémica con el tema de los coches eléctricos chinos, que se están buscando formas de limitar su entrada para proteger a la industria europea precisamente, y eso va en contra en teoría del Pacto Verde y de las ideas de la transición ecológica, porque la prioridad no sería tanto de dónde vienen los coches como que esos coches redujeran emisiones. Entonces yo creo que ya estamos en un punto donde se está viendo esos cambios de prioridades, pero efectivamente no hay que dramatizar y no creo que sean cambios drásticos, sino cambios que poco a poco irán teniendo más importancia. O vamos, yo al menos lo veo así. No sé, Fabio, si Claro. estás más o menos de acuerdo o crees que estoy exagerando un poco igual. No lo sé, o sea, yo honestamente creo también, Nico, que no hay que entrar en alarmismo. O sea, obviamente no creo que, o por lo menos a mí me encanta ver este estilo de retóricas tan divisoras normalizadas. Creo que sí es algo que hay que tener mucho cuidado, pero claramente habla de una tendencia que estamos viendo no solamente en los países europeos, sino en el mundo, ¿no? Un alza de la extrema derecha de este estilo de retórica pues bastante confrontacionista, y lo que a mí también creo que se nos espera para el año que viene pues es probablemente el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Entonces, ya de por sí este giro, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, creo que va a movilizar muchos factores en la agenda internacional, y que poco a poco sí se van sumando y van teniendo un peso mayor. Entonces, digo, no hay que ser alarmistas, no, pero pues hay que reconocer la tendencia que estamos viendo en distintas partes del mundo y pues tratar de hacer un análisis de para dónde creemos que van las cosas. Tú, Julio, no sé si tienes ahí algo que añadir antes de pasar a estos desafíos externos. Sí, de todos modos, de todo lo que habéis dicho, que tenéis bastante razón en la mayoría, me gustaría remarcar y quedarme con lo que Nico había dicho de proyección. El otro día, en una de las charlas a las que mencionaba al principio, escuché que este era un parlamento y una comisión de transición hacia un Parlamento Europeo compuesto en su mayoría, esta vez sí, por ese giro que se pronosticaba hacia la extrema derecha. Entonces, que quizá este fuera el último parlamento de coalición centrista, de la coalición von der Leyen, para pasar a una coalición un poco más dura donde la retórica sea más de confrontación, como tú decías, Fabio. Ojalá se equivoquen y ojalá esta tendencia nunca llegue a consolidarse, como lleva pasando en los 10 últimos años, y nos quedemos como estamos. Y, sin embargo, en cuanto al tema de competitividad, me parece interesante remarcar que siento que la Unión Europea ha despertado en un mundo, ha despertado por fin de un letargo, de un mundo en el que todo es utópico y que todos funcionan por buena fe, porque no funciona así. Desgraciadamente, los chinos hacen dumping con sus coches eléctricos y, por tanto, la Unión Europea tiene que imponer ciertas restricciones para que sus coches sean competitivos y que no se hundan sus mercados por estos coches chinos fabricados a precios mucho más bajos y este tipo de cosas. Entonces, pienso que sí que es importante rechazar la retórica de la extrema derecha, la retórica nacionalista, la retórica divisoria, pero también hay que ser consciente del mundo en el que vivimos, como tú bien decías, quizá un Donald Trump en la Casa Blanca en noviembre, y dar un paso al frente y también mirar por el bien de la economía europea, de la industria europea y del ciudadano europeo. Quizá para eso también está Claro. bien recomendar nuestro capítulo que grabamos sobre autonomía estratégica abierta, en el que explicamos este concepto a las mil maravillas. Y quizá con esto estaría Claro. bien pasar al último bloque que tenemos en este episodio, que es el de más allá de las fronteras europeas. ¿Qué pasará y cómo puede afectar esta composición nueva del Parlamento Europeo y la futura Comisión Europea? Efectivamente, Julio, en materia de asuntos exteriores es importante recordar que ahora mismo hay dos guerras a las puertas de Europa, una más a las puertas que otra, pero directamente, digamos, en la zona de influencia de la Unión Europea, como son el conflicto de Ucrania y el tema de Israel y Palestina. Creo que en este caso es mucho más importante el tema de Ucrania, porque es donde el apoyo de la UE está siendo más decisivo. En el caso del conflicto israelo-palestino, digamos que Israel se basta y se sobra para hacer lo que sea que esté haciendo. Entonces, en el caso de Ucrania, aunque es probable que en principio la mayoría del próximo Parlamento Europeo respalde la ayuda que se le está dando militarmente y políticamente a Ucrania, sobre todo teniendo en cuenta que personas o partidos políticos como el de Giorgia Meloni, que a priori podían parecer que podían estar en contra de seguir apoyando a Ucrania, en cuanto ganaron las elecciones dejaron bien claro que una de sus prioridades en política exterior seguía siendo el continuismo en este sentido.
Sí que es importante recordar que ahora mismo cada vez hay más diputados que no es que simpaticen con Rusia, pero que por lo menos piden acabar con el conflicto o buscar alguna forma de una tregua que podría ser, en cualquier caso, no beneficiosa para Ucrania. Esto pasa tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, tanto en el grupo de los grupos de extrema derecha hay un importante factor de partidos que no verían con malos ojos, eh, digamos, el rebajar el apoyo a Ucrania, pero aquí es importante decir que hay una división muy importante en la extrema derecha. Hay una extrema derecha muy antirrusa que apuesta por apoyar a Ucrania hasta el final, como podría ser la de Polonia o la de en general los países del este, y otra extrema derecha un poquito más dudosa que cree que la mejor opción sería centrarse en cuestiones nacionales y olvidarse del conflicto ucranio. Sin embargo, yo creo que a corto plazo no veo muy bien cómo se podría cortar el apoyo a Ucrania, pero a medio plazo, según siga avanzando la guerra, según se sigan invirtiendo recursos europeos en esta ayuda a los ucranianos, yo creo que sí que podrá haber un cierto suavizamiento de las posiciones y una cierta tendencia a pedir quizás una tregua o quizás pedir una forma de pacto entre Rusia y Ucrania para acabar con este conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que el enfoque geopolítico de la UE va a ser cada vez más prioridad a sus propias fronteras y quizás el tema de Ucrania no se va a dejar de lado, eso no lo estoy diciendo en ningún caso, y muchísimo menos a corto plazo, pero quizás sí se va a ir poniendo como algo que hay que buscar alguna solución porque no se puede estar en una guerra permanentemente. No sé tú cómo lo ves, Julio, no sé si crees que a medio o largo plazo podríamos estar ante una situación en la que el apoyo a Ucrania se fuera debilitando, o si como parte de la extrema derecha, como he comentado, está en cualquier caso a favor de luchar contra Rusia, pase lo que pase, este tema no crees que se vea comprometido. Honestamente no tengo una bola de cristal, aunque me gustaría tenerla para predecir esta clase de encrucijadas geopolíticas, pero lo que está claro es que la retórica ahora mismo es de defensa, como bien había dicho. Anteriormente se espera que en la siguiente comisión haya un comisario de defensa, lo cual pasaría por primera vez en la historia. Y aunque es una guerra ucraniana, que no es parte de la Unión Europea, es una guerra en Europa y en la que nosotros tenemos muchísimo juego, porque después de Ucrania está la frontera europea. Entonces, aunque quizás es cierto que, como ya has dicho, el apoyo a Ucrania esté un poco más en duda, me costaría mucho creer que la Unión Europea deje caer, entre comillas, Ucrania, o por lo menos dejar un apoyo claro y contundente a Ucrania, porque eso creo que podría al final explotarle a la propia Unión Europea. Por último, yo creo que estaría bien comentar en cuanto a Claro. política exterior. Creo que se ha dejado bastante claro a lo largo del episodio que es una prioridad la defensa y la industria europea, pero que también es probable que en materia de política exterior haya cada vez un mayor énfasis a nivel militar, en cuanto a recuperar las capacidades de defensa europeas, en cuanto quizás a medio plazo seguir insistiendo con esta idea del ejército europeo. O sea que en cualquier caso, yo creo que en temas de política exterior se va a avanzar hacia más autonomía estratégica y hacia más poderío de defensa y poderío militar, y no al contrario. Y eso, en principio, debería ser beneficioso para Ucrania y no al revés. Pero efectivamente, como bien ha dicho Julio, no tenemos una bola de cristal y no se puede saber qué puede pasar de aquí a 2, 3 años. Total, Nico, Julio, o sea, yo creo que claramente el conflicto que hemos seguido aquí en el podcast desde que empezó en Ucrania, y bueno, para recordarle a los oyentes que tenemos una serie llamada Corresponsal Ucrania desde que empezó esto, un poco antes, de hecho, Nico, desde que empezó el conflicto ya estamos hablando de esto con Oleksi, pero claramente ahora estamos yo creo que en una de estas etapas más importantes del conflicto, ¿no? Se están ya empezando a ver negociaciones o como que intentos de negociar para ver por dónde tirar, y lo que hablamos, ¿no? Con un posible retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y probablemente no seguir disfrutando del apoyo americano material, financiero y militar, pues esto tiene que ser un tema que la Unión Europea y sus líderes tengan que traer a la mesa, ¿no? Y al final los líderes y la ideología que esté en el mandato de la Unión van a impactar muchísimo. Pero creo que podemos ver ciertas tendencias por donde pueden ir o no las cosas según qué líderes terminan al mandato de cada institución. Sin embargo, Julio, Nico, también como para tratar de ya concluir, el siguiente desafío geopolítico que se está viendo hoy en día, pues es la guerra en Gaza, ¿no? Entre Israel, entre Hamas
y pues todos los civiles palestinos que están muriendo ahí en medio e israelíes. Les quería preguntar un poco, tampoco sin entrar tanto en detalle, porque creo que este es un tema que tenemos que explorar una vez más en otro episodio más a detalle. ¿Cómo ven la situación respecto a este conflicto? Desde mi punto de vista, es algo que quizá podría haber penalizado a von der Leyen, que al final no lo hizo, porque no sé si os acordáis cuando empezó todo esto en Gaza, entre Israel y Palestina, que tanto la presidenta von der Leyen como la presidenta Roberta Metsola posaron con banderas de Israel y hicieron viajes de Estado, bueno, no de Estado, pero de sus instituciones a Israel, lo cual fue muy criticado. Y al final tuvieron que rectificar un poco, ¿no? Por todo lo que ha acabado pasando en Palestina. Entonces, yo lo que pienso es que se seguirá la línea de la diplomacia europea que ha dictaminado un poco Josep Borrell en varias ocasiones, es decir, condenar los ataques terroristas de Hamas, pero pedir e instar a Israel que cumpla con el derecho internacional y que no se cometan crímenes contra la humanidad, que es por desgraciadamente lo que estamos viendo ahora. Si tú me preguntas, quizá a mí lo que me gustaría ver es una Unión Europea que condene más fuertemente y quizás tome un poco más de parte en el conflicto entre Israel y Hamas, pero es un conflicto muy complicado porque también se junta con muchos intereses nacionales y aquí diferentes Estados miembros tienen diferentes posiciones y como todos sabéis, la política exterior de la Unión Europea se limita mucho por lo que tienen que decir sus Estados miembros. Entonces, yo creo que es un poco complicado. No sé cómo lo verás tú, Nico. Yo estoy de acuerdo, sobre todo por un país en concreto que yo creo que todos tenemos en mente, que es Alemania, que es uno de los grandes motores de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea es alemana y yo creo que eso influyó bastante en esas visitas, digamos, no autorizadas que realizó a Israel. Y yo no veo a la Unión Europea tomar una posición más destacada en este conflicto precisamente por la clara decisión de Alemania de no meterse más en este conflicto, sino es de apoyar a Israel claramente. Entonces, no creo que haya cambios respecto a lo que has dicho de la política de Borrell. Si eso, con un comisario distinto, porque hemos de recordar que Borrell es español y tiene en cierto español socialista y tiene a nivel político una visión quizás algo más, no pro-Palestina, pero desde luego partidaria de la solución de los dos estados. Si hubiera un comisario diferente de exteriores, igual este énfasis en este tema incluso se debilitaría y habría un apoyo mayor a Israel. No lo sé, pero yo en cualquier caso veo difícil que cambie nada de la diplomacia europea respecto a este conflicto precisamente por Alemania. Una continuación de la política de la que le gusta decir mucho a Tania, ¿no? Estamos extremadamente concernados o preocupados, ¿no? Pero de esa retórica llevar acciones hay mucho entre uno y el otro. Julio, Nico, creo que hemos tenido una conversación muy interesante, muy intensa. Son 27 países, 27 elecciones al final que hemos visto que, claro, recaen en unas pocas instituciones, pero al final al cabo es muchísimo terreno que abarcar. Yo creo que aquí en Warrior Diplomacy estaremos al tanto de pues, los desarrollos en Francia, cómo vamos viendo las cosas con los conflictos que estamos viendo y pues todos los temas a venir. De manera de conclusiones generales, tal, cosillas que crean que se nos han pasado un poco, que no les hemos dado el énfasis necesario, ¿qué podrían usar para estos últimos minutos del podcast? Pues quizá intentamos aquí proyectar lo máximo que podemos y analizar y en base a eso pronosticar el futuro. Y aunque no tenemos la bola de cristal que Nico y yo hemos hablado, lo que sí que tenemos es una timeline clara de lo que va a pasar en los próximos meses. Y es que a final de junio tendremos otro meeting del Consejo Europeo en el que ya esos nombres de que hablábamos de los o trabajos top de la Unión Europea serán fijados, o por lo menos de manera provisional. Entonces ya tendremos un poco más claridad sobre los nombres y los asientos que se repartan. Después, a mediados de julio, ya sabremos a ciencia cierta quiénes serán los europarlamentarios que pondrán el Parlamento Europeo en la siguiente legislatura. Y por último, en septiembre más o menos, a mediados, ya sabremos quién es la presidenta o presidente, quién sabe, de la Comisión Europea, para pasar por último, ahora sí, a una comisión que tiene que ser aprobada en diciembre. Entonces, son unos 6 meses de proceso para empezar otra vez el juego, no desde cero, pero casi. Entonces, una vez teniendo clara esta timeline de lo que va a pasar a continuación, creo que como conclusión podríamos decir que dentro de este super año de elecciones, esta es una de las elecciones que quizá más pueda definir el rumbo de nuestro continente, que también ha servido como un tirón de orejas para los políticos, tanto a nivel nacional como europeos. Y no sé si será finalmente un Parlamento y una comisión de transición o no,
pero desde luego tengo muchas ganas de ver qué es lo que sucede a corto, pero también a medio y largo plazo. Ojalá tener esa bola de cristal, Nico. Efectivamente, Julio, no tenemos una bola de cristal, pero sí que creo que estaría bien aprovechar esta conclusión para hacer una pequeña reflexión y hacer sobre todo hincapié en que en estas elecciones europeas han sido muy importantes y van a definir un montón de cosas, tanto de política exterior como de otros elementos de política interior que van a afectar al día a día de los ciudadanos en los próximos años. Y sin embargo, la participación, aunque ha aumentado ligeramente, efectivamente, con respecto a las anteriores elecciones europeas, sigue siendo de en torno al 50%, es decir, solo la mitad de los ciudadanos europeos con capacidad de votar han ido a votar en esas elecciones europeas. Y aunque es verdad que este pequeño podcast de Warrior Diplomacy quizás no sea la mejor plataforma para hacer un llamamiento a que la gente siga votando y se interese más por estas elecciones, quizás sí puede servir para que nuestros oyentes, o al menos los que puedan, de cara a los próximos años, intenten seguir insistiendo a sus familiares, a sus amigos, a sus conocidos, de la importancia que tiene la política europea, de lo importante que es todo lo que hace la Comisión y lo que nos jugamos cada vez que hay unas elecciones europeas, para que quizás en las próximas suba un poquito más esa participación, que yo creo que es vital para poder tener una Comisión Europea y una Unión Europea que realmente nos represente y que realmente sirva para nuestros intereses y para avanzar tanto a nivel político como a nivel social todos juntos. Nico, Julio, tremendo episodio, tremendas en muchos temas de los que hemos hablado hoy, pero creo que a nuestros oyentes pues les queda un poquito una mejor idea de para dónde va la política europea y pues cada país que la integra, ¿no? Yo creo que aquí en el podcast, Julio, Nico, y seguiremos explorándolo aquí en este segmento llamado Dossier Bruselas. Y nada, aquí les tenemos al tanto para el siguiente episodio. Te diría que es uno de los episodios que más gusto me ha dado grabar. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Bruselas. Hasta la próxima.